Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que en los últimos años ha pegado un salto de calidad notable. Antes que nada, es un gusto recibirte de nuevo, Alejandra. Me encanta cómo conversamos, cómo continuamos estas conversaciones, y el tema que creo que ha pegado un salto de calidad notable es el hecho del documental como formato. ¿Te gustan mucho los documentales? Sí, me encantan. Creo que es uno de los géneros que más me gustan. ¿Disfrutás el documental como formato? Sí. Lucho, ¿a vos te gusta el documental? Es uno de mis formatos preferidos. Más quizá, estos van por el lado quizá de la etnografía, sociología. A mí me gustan mucho los documentales sobre naturaleza. Esos son como los preferidos, pero el formato es O sea, es que yo tengo lindo. Tengo una barrera de entrada fuerte al documental, que es, termino disfrutando mucho el formato documental, como todo el mundo. Además, casi que hasta estaría mal decir, no disfruto el formato documental, pero no me produce la adrenalina que me produce la fantasía. Claro. Prefiero sumergirme en la fantasía de Grey's Anatomy, porque entra como muy fácil y es más complejo. Pero es verdad que el estímulo intelectual que te despierta el documental te lleva como... te pone a vibrar intelectualmente en otra sintonía. Y hoy, Alejandra, nos has traído un tema que cuando me lo comentaste me pareció extremadamente atractivo. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Sí, a mí también, bueno, también en la clave de este programa de Brainstorming como nuevas narrativas de la sostenibilidad. Este es un documental complejo, denso y que prácticamente las toca todas, ¿no? Estas dimensiones de la sostenibilidad, porque voy a spoilear, pero termina con la tecnologización que hay hoy en día en las fábricas y el reemplazo en el mundo del trabajo de las personas por robots. Entonces, realmente pasa por todos los temas. Me parece muy... me gustó mucho el nombre del documental, ¿no? American Factory me pareció como... Desde ya me pareció muy atractiva la estética. Pero te propongo lo siguiente. Vemos el tráiler y después nos contás como en detalle todo este análisis que nos preparaste. Dale. Sí, que trae Netflix y que trae la productora que tiene el matrimonio Obama. Claro, que es cinematográfico, que es como el lenguaje documental se ha vuelto cinematográfico, ¿no? ¿Es producido por el matrimonio Obama este documental? Sí, es parte del proyecto que ellos cuentan al final del documental, de realizar documentales que tienen que ver con el impacto y las transformaciones en el mundo. Es parte de la lógica que tiene la Fundación Obama. Claro. También, ¿no? Sí. ¿Habías escuchado, Lucho, del documental este? Lo había visto en alguno de los pasajes, sí, por Netflix, pero no lo conocía. Bueno, esto que se ve para situar es el estado de Ohio, en el contexto de la caída del sueño americano, en el que varias fábricas como esta, que es la de la General Motors, empiezan a entrar en quiebra. Muchos trabajadores, operarios quedan sin trabajo, y en el medio de ese contexto nos situamos en un nuevo sueño, que es el sueño chino, donde China comienza a tener mucho capital y intereses de invertir en el extranjero, y un empresario chino compra en el año 2016 esta fábrica y empieza a producir vidrio para la industria automotriz, en el corazón de Estados Unidos. O sea, es bien un documental en clave de interculturalidad. Es un en clave de globalización y okay, de estos encuentros que produce en el mundo del trabajo China como nuevo actor protagonista, que se da
se da sobre todo en esta década, ¿no? Entre el 2010, 2017, 18, donde van a salir miles de empresas chinas. Yo lo he visto, por ejemplo, en industrias como el petróleo, y uno ve, por ejemplo, empresas como Sinopec que compran 170 operaciones alrededor del mundo, empiezan a tener filiales y comienza a darse esta internacionalización, digamos, en clave mundial, que también llega a nuestra región, ¿no? Así como también compran empresas de petróleos, de granos. Donde no viaja solo el capital, sino también el capital humano, ¿verdad? Exactamente. Viajan... Lins Ribeiro, un antropólogo brasilero, habla de esta intensificación de la circulación de las personas, las cosas y las informaciones, ¿no? Qué interesante, claro. Así que bueno, en ese contexto se da esto que a mí me llamaba mucho la atención. A mí me pasó lo mismo cuando lo revisitaba, lo reveía el documental y veía un pueblo pequeño en el medio de Estados Unidos donde el intendente renombra una calle de la ciudad con el nombre, con el apellido de, Fu Yao, el dueño de esta empresa de vidrios. Y yo lo pensaba también cuando viajaba al interior de la provincia de Buenos Aires, pueblos como Junín, Chacabuco, el epicentro de los agronegocios en Argentina. Y me acuerdo, por primera vez llego por ejemplo, a la empresa Cofco y veo el cartel de bienvenida con los caracteres chinos. Y de alguna manera ya me había familiarizado con verlo en Puerto Madero, ¿no? Con la torre del ICBC, hoy del Bank of China, pero aparece este nuevo actor en la urbe y en lugares más insospechados, claro, también. Como qué interesante lo que estás contando. Este fenómeno de China, ¿cuál es la palabra que debería usar? ¿Expansión de su economía? Sí. Es la expansión que nos muestra el documental que ahora nos contarás un poco más, pero se repite como en lugares más inverosímiles, como Chacabuco, provincia de Buenos Aires, digamos. Totalmente. O sea, ¿es un fenómeno que China está produciendo a nivel global? Totalmente, sí. Y en este encuentro, que es interesante, en distintas industrias, muchos colegas chinos me han dicho, nosotros no somos Shell, que tiene 100 años de generación de sistemas y procesos, sistemas de gestión, procesos más robustos, o en el caso de las empresas de granos, a veces también se comparan con Cargill y algunos jugadores que realmente tienen 80, 100 años de expansión en el mundo. Y en el caso de estos cuadros gerenciales chinos, en algunos casos un poco más, pero algunos estamos hablando de una década y media, ¿no? de salir al mundo en este encuentro interesante que se ve, en algunos casos, a través de ciertas fricciones culturales que tienen que ver con muchos supervisores chinos que se encuentran por primera vez a miles de kilómetros y ante un contexto del mundo del trabajo que es muy distinto al que tienen en China. Para terminar de entender el fenómeno, ¿viaja en clave de capitalismo puro y duro? ¿Viaja una empresa privada que se instala o además viene con un soporte claro del gobierno chino? Mira, hay distintos casos. La llegada del capital chino viene en muchos casos a través de lo que son le dicen los super champions, los grandes conglomerados que son de capitalismo de Estado. Muchas de las grandes empresas chinas en las industrias claves tienen capitales mayoritarios que son del Estado, es una combinación, y también capitales privados. Y en esos casos sí se ha estudiado una racionalidad que no solamente busca adquirir, por ejemplo, para la autosuficiencia alimentaria, adquirir nuevos territorios, como en el caso de Sudamérica, para autoabastecer a China de alimentos. Entonces hay una intención geopolítica, económica, política, que es diversa. Y en otros casos no, son empresas
de inversiones privadas. Y lo que más nos muestra este documental, ¿qué es? Digamos, es ese choque intercultural. Me gustó cómo lo presentaste, el sueño chino y el sueño americano. ¿Eso es lo que se ve reflejado? Claro, porque digamos, es muy interesante qué movimientos y trayectorias estaba viendo en estos dos países que hoy disputan y están en esto que se llama una guerra comercial, y en donde Estados Unidos, Trump, hace un intento de reflotar estas narrativas, estos discursos del sueño americano, que en el cual no se llegaron a cumplir algunas de sus promesas de volver a traer este trabajo en las industrias, y al revés, digamos. Y esto impensado. Yo creo que nadie hubiera imaginado un empresario chino haciendo un discurso del sueño americano, pero a través de una empresa de capitales chinos y que viene con supervisores que vienen también de China a generar empleo. Claro, qué complejidad en todo lo que estás narrando, ¿no? Porque además un sueño americano que se está reinventando también. Hoy nos hacías un comentario como la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder, desde el trabajo tradicional, ¿no? Que se van a perder en los próximos años. Uh-huh. Hay un concepto que no sé si lo escucharon, de un economista argentino. Se lo escuché por primera vez. El libro se llama Nada será igual, de Martín Tetaz, uh-huh, que es un economista argentino, y que el otro día leí por primera vez el concepto de uberización de la economía. Como dice, todas las economías se van a uberizar en el sentido que se van a terminar como los grandes intermediarios. Y me parecía, si bien no es una conexión directa con esta fábrica que estábamos viendo de vidrio, sí en el sentido de la pérdida de puestos de trabajo, del mundo diferente, que a veces parece como el mundo al que vamos, pero que está como a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿No tiene la sensación a veces de que cuando se habla de futuro, en muchas cabezas todavía se ubica como más lejos de lo que realmente estamos? Sí, ya estamos en un proceso de cambio y en este documental es muy claro y en el mundo del trabajo, donde de a poco, digamos, y estamos spoileando, pero se ve un poco esto de distintos trabajos que están ya siendo reemplazados, y va a ser un proceso muy rápido en las próximas década y media. ¿Tiene protagonistas el documental? ¿Cómo está contado? Sí, el documental, uno de sus protagonistas es el dueño de la empresa. Se sitúa en dos lugares. Es muy interesante, no ha habido muchas oportunidades de retratar de manera tan íntima los espacios laborales, las tensiones, las fricciones, y también el impacto, que es algo que yo lo he visto acá por ejemplo, mucho en Argentina, de qué se va produciendo en el tiempo, en ese encuentro laboral entre personas que vienen de trasfondos culturales tan distintos. Y es similar a lo que algunos colaboradores argentinos, que al igual que algunos de los protagonistas de este documental, viajaron a China, y lo primero que me traían, digamos, en sus discursos era, ahora que viajé a China, y primero me doy cuenta todas las adaptaciones que mis colegas chinos acá en Buenos Aires o en general estaban teniendo, y que yo no los veía porque no sabía de qué punto de partida vienen. Claro, tuvo un momento como de empatía extrema. Totalmente, y además de sensibilizarse y decir, voy a ayudarlo mucho más, porque yo no tenía conciencia de toda la diferencia que hace a la vida cotidiana, a las relaciones laborales. El imaginario de un supervisor chino y de un supervisor americano tienen que tener alguna lectura común, ¿no? ¿Hay algo que tiene que ser visto de manera similar o no necesariamente? Estoy como tratando de hacer memoria, sí, mientras pregunto esto. No, está bien la pregunta. Sí, por supuesto. Digamos, hay narrativas comunes en un supervisor de seguridad, donde vos vas a escuchar que todos hablan de la importancia de cuidar la vida, la integridad del trabajador, que no haya accidentes laborales, pero tal vez ciertas fricciones tienen que ver con el trasfondo tan distinto del que provienen ambos supervisores.
Y en ese sentido... su herencia cultural, digamos. Mira, podemos pensar varias dimensiones que nos ayudan a entender, dónde están parados cada uno. Primero, la dimensión de riqueza y de escasez. Los norteamericanos, pero eso me ha pasado varias veces de observarlo. A ver, ¿cómo es eso? Donde me han dicho, mira, al revés, geólogos de Shell, por ejemplo, me decían, mira, nosotros estamos, de Chevron o de otras empresas también me decían, estamos acostumbrados a que para todo siempre tuvimos presupuestos enormes. Claro. Y vamos a pensar un proceso en campo y al revés, y el chino muchas veces lo piensa desde la escasez, desde el que no tuvo, del que le pasó por hambre en la década del 60, del 70, y había una sobreoferta de mano de obra, pero no de maquinarias, de herramientas, de acceso a tecnología. Entonces eso fue, por un lado, generando... hay una escena muy gráfica donde uno de los americanos le parece irracional que haya un trabajador chino clasificando a mano el vidrio, porque lo ven como, ¿no? Pero eso que lo reciclen directamente con una máquina, ¿no? Claro. Y bueno, pero en China, y esto es algo que se ve, es la población más grande del mundo, hay una sobreoferta de trabajo. Hoy el Producto Bruto Interno está en crecimiento, pero ha salido de la pobreza extrema hace poco tiempo. Entonces todavía hay un contexto laboral, industrial, de mano de obra barata. ¿Cómo está pensando China eso hacia el futuro? Bueno, lo podríamos ver desde varios ángulos, pero esto, por ejemplo, está haciendo repensar rápidamente ciertas políticas de natalidad, que el permiso para tener un tercer hijo es de hace unos días atrás, por esta idea de una población que por la ley del hijo único está rápidamente envejeciendo. Entonces la necesidad hay muchas tensiones en su conjunto en el mundo laboral chino. La necesidad de dar mano de obra, de dar trabajo pleno a la mayor parte de la población. Por eso todavía China es un país donde la gente se jubila muy joven en comparación con, por ejemplo, con países del primer mundo. Y bueno, todas estas son cosas que se están reviendo y ajustando, porque en una población tan grande, cambios muy chicos tienen un gran impacto en... Claro, estaba pensando justamente en eso, porque viste que una de las discusiones de futuro no tiene que ver con la producción de la riqueza. Estamos en un mundo que va a generar mucha riqueza y cada vez más, porque la tecnología genera mucha riqueza. La transición se está dando hacia cómo vamos a generar toda esa riqueza con energías limpias. Esa es una de las grandes discusiones, pero que no hay dudas que va a tener que ser generada con energía limpia. Pero la discusión no es si vamos a generar o no más riqueza, sino cómo se va a distribuir esa riqueza. Y bueno, y parte de lo que acompaña esa discusión es qué va a pasar cuando se necesite menos gente. Claro. Para generar toda esa riqueza. Es una de las discusiones que todavía no tiene solución. Esa es como la tercera pata, ¿no? Con una mano de obra abundante, claro. Que es un poco lo que nos contaba Alejandra, que es una discusión de futuro, pero a la vez de un futuro que es hoy. Sí, que es ahora. Que eso también, ¿viste? ¿Cómo se mal resuelve eso? Bueno, inventemos un trabajo... Pero es interesante la respuesta que algunos países, como en Canadá, por ejemplo, se está pensando, donde, por ejemplo, se hizo un estudio de entender a través de la diversidad de los humana que hay en Canadá, entender, por ejemplo, los pueblos originarios, a qué actividades económicas se dedican, y así, distintos grupos migratorios, y entender si esos trabajos van a existir en 15 y en 30 años. Y entonces, con eso se pudo hacer una identificación de en qué temáticas, oficios y realidades hay que capacitar y a qué grupos de la población. O también, por ejemplo, también con perspectiva de género, ¿no? También entender, porque también hay trabajos que están cambiando, están desapareciendo. En el mundo del trabajo va a ser muy importante todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, que va a ser muy difícil reemplazar
por un robot, ¿no? Hay todo otro capítulo que podemos abrir en otro momento, que es el de la inteligencia artificial, del cual estoy como empezando a entender de qué se trata. Insisto, estoy leyendo este libro que me resulta tan interesante, Nada será igual. Y bueno, hay como múltiples actores que lo que plantean es un mundo que me resulta como extremadamente interesante, donde el cambio tecnológico va a ser extremadamente más veloz que el cambio en la capacidad de la persona para procesarlo. O sea, los seres humanos vamos a vivir un cambio tecnológico tan rápido que la máquina humana no nos va a dar tiempo para procesarlo, pero sí va a haber otras máquinas que puedan procesar la velocidad de ese cambio. Entonces, traigo un ejemplo corto. Facebook es del 2006, creo, o es del principio de los 2000, digamos, y conecta a 2.000 millones de personas, digamos. Mi abuelo, que falleció un tiempito antes, no vio un mundo hiperconectado. O sea, mi abuelo, parado en el mundo de hoy, no lo entendería. No entendería WhatsApp, no entendería la hiperconectividad tecnológica que tenemos. Y estamos hablando de como relativamente poco tiempo y un mundo para el casi que sería impensado para nosotros pensar un mundo sin WhatsApp hoy. Digamos, si hace 4 o 5 años o 7 años, bueno, era como... No nos imaginábamos este mundo. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque los analistas de futuro, hay muchos analistas de futuro ahora, sobre todo porque da la sensación de que el futuro realmente nos queda más cerca. Pues como que es verdad que el futuro ya llegó. Trae como esta gran pregunta que no está resuelta, simplemente está llena de tensiones, y por eso me parecía como tan entretenida la propuesta del documental, que es ¿cómo vamos a hacer las personas para procesar ese futuro? ¿Cómo vamos a hacer las personas y las personas que nos siguen, digamos, a un futuro que cada vez va a cambiar más rápido y que la máquina humana sigue siendo igual, que se resiste a los cambios, que, que nos acostumbramos, que generamos hábitos que después son difíciles de romper? Bueno, me extendí un poco, por ahí me fui un poco del tema del documental, pero no sé si quedó algún costado que nos quieras como terminar de profundizar del documental, que bueno, igual lo voy a ver, ya me estoy convencido, digamos. Sí, y también creo que este documental, más allá de que está muy situado, ¿no?, en este contexto histórico de la expansión global de China, nos habla de, también de estos encuentros, que los encuentros en la historia han ocurrido siempre, pero también van a ser cada vez más frecuentes, más continuos, claro, ¿no? Claro. ¿Es divertido en esos términos el documental? ¿De mirar ese roce entre culturas? Yo creo que, y en eso cierta prensa china, inclusive oficial, ha hablado de que es un documental realista, respetuoso, y que profundiza bastante sobre las distintas dimensiones humanas, ¿no?, que hacen el encuentro. En algunos casos, la sorpresa que tienen estos trabajadores chinos que llegan por primera vez a Estados Unidos con esta idea de América, de que van a encontrar el progreso, la última tecnología. Está todo ese extrañamiento, está mostrado también. Y está todo ese extrañamiento del encuentro con la clase media americana, que son más pobres que ellos. Claro. Y el documental retrata también mucho la pelea personal de muchos trabajadores por no caer en la marginalidad, por mantenerse en la clase media. El trabajador americano. El trabajador americano, ¿no? Aun cuando las condiciones laborales han cambiado tanto en estas décadas. Y al revés, digamos. Y el encuentro con visitar una fábrica china y ver, ciertas distancias de cómo no se puede extrapolar distintos modelos laborales de un país a otro, porque hacen a los sentidos, a las prácticas, a los contextos, ¿no? Porque no deja de ser una fábrica china en Ohio, digamos. Es como... Es una American Factory, como dicen. Sí. Que en eso, en investigaciones académicas que a mí me interesó, es es un factor central siempre dónde está situada una fábrica. Porque, eso no es menor, porque las características, todo el entorno legal
va a estar vinculado. Vos podés tener una fábrica china y una casa matriz, china, norteamericana, pero al final siempre por eso siempre nunca se habla de empresa americana, empresa china, sino filiales, ¿no? Filiales, subsidiarias, porque al final van a ser las reglas de la jurisprudencia, en este caso de Ohio. Como ahí va a estar un poco el límite de lo que se puede hacer versus lo que no se puede hacer. Exacto, sí. Alejandra, ¿tenemos que ver el documental? Yo creo que sí, que es uno de los documentales más interesantes y más densos. Me parece interesante ir leyéndolo en las perspectivas históricas y tratando de desexotizarlo. A veces lo más fácil es enseguida ver, digamos, nosotros es normal que nos sintamos más cercanos por una cuestión cultural, regional, en el lado de las fricciones con el lado norteamericano. El mundo occidental, claro. Sin embargo, bueno, a mí me pareció muy interesante, digamos, abrir un poco la cabeza. Y yo pensaba, por ejemplo, parte, digamos, de estas fricciones que aparecen mucho en el documental. Por ejemplo, una tiene que ver con los modelos de disciplina. Y esta cuestión, ¿no? de los chinos cuando salen de China muchas veces tienen esta percepción de que, bueno, en otros países son menos trabajadores que ellos, que no se esfuerzan tanto, y este tipo, digamos, de cuestiones. Y a mí, ¿esa es parte de un modelo mental chino, digamos? ¿O cómo se instala esa idea? Bueno, esa idea viene desde la educación, desde lo que supone terminar un año en la primaria, en la secundaria, el proceso tan difícil de entrar a una universidad, que es más difícil en China que en Estados Unidos, donde también hay exámenes de ingreso. ¿El chino se reconoce a sí mismo como una persona que realiza mucho esfuerzo para lograr lo que quiere? Sí, a mí, mira, hace muchos años le llevo unas notas etnográficas de campo a una profesora del taller de tesis. Y entonces ella me decía, bueno, vos decís que los chinos se dicen sacrificados. Sacrificio, esa sí, era la palabra que estaba demostrámelo empíricamente, ¿no? Como, ajá, digamos, porque yo no veo que, digamos, alguno de los gerentes de los que vos me hablás viven en torres en Puerto Madero. A ver, son, digamos, y realmente, digamos, cuando empezábamos a hablar, y digamos, en las entrevistas, en el acompañamiento en el campo, uno ve, y eso que eran mucho más privilegiados que los que vemos en este documental, que van a trabajar a fábricas, a empresas en otros lugares del mundo y están mucho tiempo sin ver a la familia. Hay una realidad de que se trabaja más horas en la semana, hay menos feriados, hay menos vacaciones. Entonces, si uno lo ve desde esos hechos, y también es interesante, digamos, como entender que, bueno, no es que son personas distintas a nosotros. Hoy en día se vive, así como hablamos de que el sueño americano es un sueño que se está repensando, hoy está desarticulado, no se puede sostener en todo Estados Unidos y de la manera. Exacto. En cambio, en China este sueño se compra en muchos casos porque el bienestar y el desarrollo social se ve. Vos lo vivís de manera empírica en el desarrollo de las ciudades. Entonces el valor de la disciplina es más fácil de incorporar, ¿no? Y yo veo que una clave que yo he visto con trabajadores chinos es la confianza. Digamos, el factor de que confían en las empresas en las que trabajan. Digamos, existen a veces estos discursos muy fuertes de, bueno, hay que trabajar, apoyar porque la empresa en 5 años va a crecer, y uno de golpe lo escucha, y para nosotros ese discurso localmente no hace ningún sentido. Claro. Digamos, y ellos no solo están convencidos, pero porque lo ven, porque rápidamente ven el crecimiento y ven que ciertas cuotas de sacrificio adicional
terminan siendo recompensadas en los puestos de trabajo, en el crecimiento, en la escalera laboral. Claro. El condimento que te da la energía, vamos a ponerlo así como en ascenso, lo describías claramente. Me llegaba la energía que había atrás de las palabras, vas viendo el desarrollo. Progreso. Progreso. La energía que tiene el progreso es extremadamente contagiosa para todos los que forman parte de. Y claro, China nos trae un mundo, trae esa energía, ¿no? Estoy pensando en lo que se vive incluso en China, más allá de que este documental ahora está situado fuera de China, es como la potencia del progreso, digamos, ¿no? Del despliegue. Bueno, me hace acordar de lo que Tony Robbins dice. Él dice felicidad igual progreso. Quizá también la cultura china esté, no sé si descubriendo es la palabra, pero la posibilidad del progreso, ¿no? Salir de esa quizá edad anterior y disfrutar que se puede progresar y vivirlo, que era lo que vos decías, lo ¿no? está viviendo de una manera Claro, sí. aplastante, Sí. digamos. Ujú. Claro. Bueno, te miro a vos. Hay que mirar el mucho documental. porque somos los que no vimos el documental. Hay que mirar el documental. Sí. Realmente me parece como muy atractiva la propuesta. Pasó medio por abajo del radar de los argentinos o solo de nuestro radar. No, del de ustedes, me parece. Nuestro. Sí, Okay. porque el documental ganó un Oscar. Que eso ya, digamos, más allá de quienes eran sus directores, que ya eran ganadores de Oscar, digamos, quién lo produjo, ¿no? Vos decís que como no lo vi en las tendencias de Netflix el día que entré entre las 10 primeras, no se mira. Así como livianamente dije que me pasó por abajo. Ale, como siempre, gracias por los temas tan interesantes que nos traes y bueno, seguiremos conversando para comprender. Me voy a animar a decirle el fenómeno China, por lo menos para nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.